Yo creo que no esto hay que abrir el melón de lo nuclear, porque es un sinsentido, es una energía limpia, una energía segura, una energía la más eficiente que pueda haber. Y están cerrando centrales nucleares en Europa, estamos viendo que está demonizada y es de las energías más limpias que puede haber ahora mismo. Mira, la energía nuclear es una energía súper eficiente, ¿vale? Más en España, que tenemos una serie de reactores que ya están amortizados. Sí. Piénsalo, o sea, todo lo que generan es ya beneficio para el país. Esta nuclear tiene un impuesto especial nacional. Paga lo que se llama la tasa Enresa. La tasa Enresa es una tasa que se paga a una empresa pública que se llama Enresa, y esta empresa pública es la que se dedica a la gestión de los residuos nucleares. Bueno, esta tasa se ha triplicado en los últimos 10 años. Pura negligencia en la gestión pública de esta empresa. Además de eso, pagan impuestos especiales. Extremadura, del PP, tiene un impuesto especial a la nuclear. Valencia, del PP, tiene un impuesto especial a la nuclear. Cataluña tiene 2 impuestos especiales a la nuclear. De hecho, Vox planteó un recurso de inconstitucionalidad al segundo impuesto a la nuclear en Cataluña. Esto fue hace 2 años o 3, que me acuerdo perfectamente ese recurso, además lo redacté yo. Esa es la situación. O sea, todos los partidos en España lo que han intentado hacer es, con una industria económicamente próspera, que es la nuclear, lo que han intentado hacer es exprimirla y sangrarla. A todo lo posible. El PP cerró Garoña, firmaron la sentencia de muerte de Trillo, de Zorita, la central nuclear de José Cabrera, en Guadalajara. La central nuclear de Lemóniz, en el País Vasco, estaba terminada. Terminada. El reactor nuclear estaba ya construido, instalado, y decidieron pararla. La central nuclear de Valdecaballeros, todos los terrenos estaban ya preparados, listos para empezar la construcción. El embalse para la refrigeración estaba construido. Todo estaba listo y decidieron pararlo. Esos daños, por cierto, hubo que indemnizarlos. Y la energía nuclear, además de ser limpia, genera de forma constante. Produce, piensen ustedes, que la fotovoltaica durante la noche no produce, pero hay necesidad energética. La eólica, de repente, no sopla el viento, tampoco produce. La nuclear produce 8.000 horas al año de forma constante. En el año hay 8.700 horas. Pues durante 8.000 la nuclear de forma constante está produciendo. Además de eso, es una energía que es muy complicada, lo cual exige ingenieros, lo cual exige saber hacer, exige una capacidad tecnológica muy elevada, y esto le da riqueza al país. En el fondo, tú en una central tienes a 17 ingenieros nucleares trabajando y esos tipos son absolutamente brillantes. Y cuando esos tipos dejan de trabajar para esa nuclear, montan una empresa que genera un valor añadido tremendo. Montan una consultora que genera un valor añadido tremendo. Hay empresas en España que han sido líderes internacionales en consultoría en cuestiones nucleares. Valor añadido tremendo. Y tú decides cargarte esta industria voluntariamente. Una estrategia nacional para destruir una industria próspera que aporta riqueza a la nación, no solo en la cuestión económica, sino también en la cuestión técnica. Es absurdo. Absurdo. ¿No crees que aquí puede haber una parte como de amiguismo entre ciertas empresas del IBEX que dicen a mí no me interesa que esté la nuclear porque yo produzco la energía eléctrica y he apostado por esta línea de negocio de renovables y si me metes la nuclear a mí me estás jodiendo el negocio? En cierta medida es así, pero es así por los impuestos. Las empresas del IBEX lo que dicen es el gobierno no quiere, el gobierno me está hundiendo impuestos, me hunde impuestos el PSOE, me hunde impuestos el PP, por lo tanto si cambia el gobierno del PSOE al PP tampoco puedo esperar un escenario mejor, por lo tanto yo no me voy a enfrentar al gobierno. Y si no quieren que haga esto, no lo hago. Para mí esto es un análisis financiero. En vez de alocar mi patrimonio, mis activos en esto, los meteré en esta otra cosa y obtendré la misma rentabilidad. Entonces ellos, las empresas del IBEX, no están pensando en términos de país, no están pensando en términos nacionales, están pensando en términos financieros. Y para ellos en términos financieros no tiene sentido oponerse al gobierno. Esa es un poco su lógica. Que creo que no debería ser esa. Yo creo que deberían luchar por ello. Pero... A mí me hicieron un comentario, una persona que trabajaba en una gran empresa del IBEX, que me llamó mucho la atención, cuando yo le decía, ¿y por qué no sois, digamos, más eficientes en la parte de costes y demás? Tenéis el tema de inteligencia artificial, tenéis el tema de automatizaciones y demás. Y me acuerdo que me dijo un comentario que me dejó bastante alucinando. Me dijo, es que, ¿para qué? O sea, en el punto de, en el IBEX está todo repartido. Es decir, tenemos que ganar X, pero si ganas más de X, lo que vas a tener es más problemas, te van a sacar en la prensa, van a decir que estás, digamos que de alguna manera, ganando más dinero del que deberías y te van a demonizar. Y dices, no merece la pena. Y además te va a tocar afrontar el coste mediático de decir, es que van a despedir a gente porque han optimizado ciertos procesos.
Y esto me dejó de decir, joder, es que ¿qué incentivo tienes entonces a innovar? Ninguno. Sí, o sea, te Pero es que- demonizan por hacerlo mejor. Pero es que, Víctor, la pregunta es, ¿qué incentivo tienes para crecer en España? No, ninguno. Ese es el problema. Ninguno. Si tú al final, esto es una cuestión de incentivos y desincentivos. Si tú desincentivas el crecimiento, Sí. al final no va a haber crecimiento. Si tú desincentivas la prosperidad individual, no va a haber prosperidad individual. Y si tú, sin embargo, estimulas al vago que se quiere quedar en su casa, lo sin que ocupas, ¿vale? Típico ejemplo. Uh-huh. Está ahora metido en el Real Decreto de Pensiones, lo habréis oído hablar mucho. Si tú estableces una norma que protege a quien deja de pagar el alquiler, ¿qué va a suceder? Claro. Que voy a dejar de pagar el alquiler. Y sobre todo el agravio comparativo del ciudadano honrado que dice, yo soy el gilipollas que paga. Pero es que ese ciudadano termina por desfallecer Sí. y termina por decir, pues yo no pago tampoco. Y al final, ese estímulo, ¿qué hace? Lastrear la economía. Porque cada vez menos gente paga su alquiler o cada vez hay más capas de la población que optan por no pagar su alquiler. A su vez, cada vez más gente retira su vivienda del mercado porque no la voy a alquilar. Por lo tanto, cada vez hay menos oferta de vivienda. Por lo tanto, cada vez sube el precio, oferta y demanda. En definitiva, son cuestiones básicas. Si tú estimulas que las empresas, cada vez que crecen, cada vez que obtienen más beneficios, cada vez que contratan más personas, les pones más dificultades, Uh-huh. ¿qué hacen las empresas? No crecer. Vemos un fenómeno que se produce en España y en otros países, pero en España se produce, que es que una empresa para en el momento en el que tiene que empezar a aplicar toda la normativa sindical. Tú, si tienes más de X empleados, tienes que tener 2 liberados sindicales, No. tienes que convocar elecciones sindicales cada año. ¿Qué haces? Cuando tú estás en ese límite, no contratas más. Constituyes otra sociedad Sí, claro. que presta los mismos servicios, pero con menos empleados. Y al final lo que haces es desfavorecer o desincentivar la creación de economías de escala. Pero esa es una de las cuestiones, de nuevo, del panorama macro en España. Tú tienes que conseguir que el sector empresarial en España crezca, Uh-huh. que la industria en España crezca y que crezca lo más posible, Sí. siempre con sus normas. Oye, no nos vamos a volver locos, esto no es ni la India ni China, no, con sus normas. Pero es que ya teníamos esas normas. Es que la industria en España hace 20 años era fantástica. Es que los trabajos en España hace 20 años en el sector industrial eran fantásticos. Es que un tipo que tuviese una empresa en el sector agro en España hace 20 años se ganaba la vida muy dignamente. Y todo eso lo has ido destruyendo. Sí. Y al final eso es tejido productivo que va desapareciendo. Y además, sobre todo lo que a mí que me da mucha pena es cuando se ve esta narrativa un poco más de la generación mayor, que le dice a los jóvenes, no, te tienes que quitar el Netflix y el Spotify para poder ahorrar. Es como, ¿ustedes son conscientes de que lo que compras ahora con 100 euros no es lo mismo que comprabas con 100 euros hace 20 años? Eso, Y muchas veces creo que esto, desde la generación mayor que ha tenido, digamos, con una España que fue hacia arriba, se ve como, no, es que no trabajé lo suficiente, pero es que no entendemos que España ahora mismo es un país en vías de subdesarrollo, no en vías de desarrollo. Y España ha pasado de ser un país próspero y de tener una muy buena situación económica a desde 2008 no levantar cabeza. España, hay épocas en las que esto también, quien nos escuche lo tiene que entender. Un país que crece al 20%, tú tienes tus activos metidos en el banco y eso crece un 20%. Tú tienes un trabajo y creces un 20%, vendes más, generas más, produces más, el mercado fluye. Y eso fue España durante mucho tiempo. Una España en la que, oye, los padres de muchos de nosotros o quien, ¿no? se compraban las casas en 10 años, 15 años, una casa asequible. Oye, un tipo que fuese guardia civil en el año 90 o 85 se podía comprar su casa. Se compraba su casa, la pagaba. A día de hoy no tienes ni para pipas. No, es que no llegas ni para independizarte en muchos casos. Pero ese es el problema de España. Estamos en una rueda de empobrecimiento sistemático, el endeudamiento público que nos genera una inflación desbocada, por un lado. Además de eso, la presión fiscal creciente, que es terrible y nos empobrece. Además de eso, la diáspora de cabezas pensantes de España, que al final lo que produce es un empobrecimiento de la sociedad, porque esas cabezas pensantes, en vez de estar generando y produciendo en España, están generando y produciendo en otros países. Hay un dato súper interesante. España tiene capacidad de generación de ahorro. España genera en ahorro, los españoles, un importe más o menos equivalente al 26% del PIB. Y sin embargo, solo se queda en España de ese ahorro en torno a un 3% del PIB. El otro 23 y algo por ciento se va fuera. Se va a invertir en lugares en los que obtiene rentabilidad. Ese es el problema. Si lográsemos que España volviese a la senda del crecimiento, si lográsemos poner a España en esa mentalidad del mercado y la competencia
de nuevo, España volvería a crecer. Y si volviese a crecer, el viento se te pone de cola. El ahorro viene, tienes más capacidad de inversión, más capacidad de crecimiento, más desarrollo, más tecnificación en la economía, que a su vez deriva en más tecnificación.